Esto que tengo acá es la Biblia, la palabra de Dios. Miren la cantidad de hojas que tiene. ¿Saben? La Biblia es todo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. En la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar aquellas cosas que nos van a enseñar mucho acerca de Dios y acerca de lo que Él nos quiere enseñar. Pero la Biblia no es solamente para las personas adultas, para mamá, papá o los abuelos. Es también para los niños. Y hay un montón de versiones que vienen ideal para los niños. Saben, en la Biblia hay un montón de historias que fueron reales. Y Dios nos quiere hablar a través de ellas. Nos quiere enseñar valores, nos quiere enseñar acerca de su amor. Por eso queremos invitarlos a que puedan leer un pedacito de la Biblia en Marcos 10:13, un versículo que dice así. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos los echaban a los padres para que no molesten a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué linda historia, ¿no? Aunque es muy cortita, pero nos deja una muy linda enseñanza, y es que los niños, todos los niños, son súper importantes para Dios. Así es, chicos, ustedes son muy importantes para Jesús y saben que pueden hablar con Él las veces que quieran. En el momento que ustedes quieran, pueden hablar con Jesús. Él nunca se va a cansar de poder escucharlos. Pueden contarle todo lo que les pasa. Le pueden contar cuando están súper contentos por una buena noticia, como también le pueden contar a Jesús cuando están un poquito tristes. Jesús está ahí para escucharlos todo el tiempo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿saben cómo podemos hacer para hablar con Jesús? ¿Vos, Ari, sabés cómo podemos hacer para hablar con Jesús? Sí, Jessy, yo te voy a contar. Es muy sencillo, ustedes también, chicos. Nos podemos comunicar con Jesús mediante la oración. Así que los invito a todos ustedes que también lo puedan hacer y puedan presentarle a Jesús todas sus peticiones. Espero que lo puedan estar haciendo. Juntamos nuestras manitos y vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque vos estás con nosotros. Gracias porque hoy podemos celebrar el Día del Niño. Bendecimos a cada niño, a cada familia. Gracias porque vos sos el primero en nuestras vidas. Te pido que nos bendigas, que nos guardes y que los bendigas a ellos sobre todo, y también a los niñitos que no te conocen, Señor, que nosotros podamos ser el ejemplo, que podamos caminar con vos, Señor, y poder enseñarles de tu palabra a los niños que necesitan de vos. Bendecí a cada familia de la iglesia y a cada niñito. Dejamos esta reunión en tus manos, dejamos este día en tus manos para que ellos puedan disfrutar y que puedan sobre todo siempre caminar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Esta reunión está totalmente dedicada a ustedes, niños de todas las edades. Bienvenidos a la reunión especial del Día del Niño.
Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Aunque ande sobre el monte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová mi Dios y yo alabaré, por lo que dice Salmo 23. Haré todo yo le entregaré, con mi grita le salvaré. Rey de reyes, señores, señores, celebra melodía por todas mis canciones. No temeré al monstruo de la noche, porque los hizo más que vencedores. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Aunque ande sobre el monte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hola, buenos días. Hoy es el Día del Niño. Seguramente alguno habrá recibido un peluche o tal vez haya recibido un juego de mesa. ¡Wow! O tal vez haya recibido una pelota. Pero algunos de ustedes no saben que todos los días reciben un regalo muy especial, un regalo del que ustedes no saben nada. Y ese regalo es el regalo de la oración. Seguramente papá, mamá, los abuelos, los amigos oran por cada uno de ustedes. Por eso hoy queremos tener ese momento especial para orar por nuestras familias, por nuestros amigos y en este Día del Niño orar por todos los niños. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Ponemos las manitos así y oramos y hablamos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por cada uno de los niños, Señor, cada uno de los niños de la iglesia, los niños del mundo, Señor. Te pedimos para que ellos puedan conocer a Jesús, para que ellos puedan conocer el amor de Jesús en sus corazones, Señor. Oramos por nuestras familias, por papá, por mamá, por los abuelos, por los tíos, por los primos, Señor, y por todos nuestros amigos, para que también todos ellos puedan conocer a este Jesús que tanto nos amó y que dio su vida y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, te pedimos tu bendición en este día. Gracias por disfrutar este Día del Niño, Señor. Gracias por todos los niños. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz Día del Niño! Si yo fuera mariposa, te alabaría, Señor, por ser hermosa. Si yo fuera un osito, te alabaría, Señor, por mis risitos. Si yo fuera elefante, te alabaría por mi trompa elegante. Por eso digo, gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Me diste una sonrisa y un corazón. Me diste a Jesús y me mostraste su amor. Por
Por eso digo, gracias Señor, porque tú me hiciste así. Si yo fuera pececito, le alabaría nadando rapidito. Si yo fuera cocodrilo, le alabaría Señor con mis colmillos. Si yo fuera un canguro, te alabaría saltando, te aseguro. Por eso digo, gracias Señor, porque tú me hiciste así. Me diste una sonrisa y un corazón. Me diste a Jesús y me mostraste su amor. Por eso digo, gracias Señor, porque tú me hiciste así. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Cada uno de nosotros es único y especial para Dios. Él nos formó con mucho amor y gran detalle. Nuestro corazón debería saltar de gozo en adoración cada vez que recordemos esto. Él se complace al vernos nacer, crecer y usar para bien todos los talentos y el potencial que ha puesto en nosotros. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139, versículos 16. Dios nos conoce desde el mismo momento de la gestación. Somos únicos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos ama mucho, más de lo que podemos imaginar, y cuida de nosotros. Dios ha diseñado nuestros días desde el primer momento y tiene planes de bien para nosotros. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127:3. Los hijos son una bendición, son herencia de Dios y recompensa para nuestras vidas. Debemos amarlos y apreciarlos. Es un gran privilegio y honor que Dios nos conceda hijos, poder verlos crecer y criarlos en el temor del Señor. Valoremos ese regalo de Dios. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18, del 1 al 3. Los niños piden ayuda cuando la necesitan y piden perdón cuando deben hacerlo. Luego, siguen con lo que estaban haciendo sin guardar rencor. Necesitamos aprender de ellos, a pedirle ayuda a Dios y a los demás, sin avergonzarnos o sentir que hemos fallado. No permitamos que nuestro orgullo nos aparte de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Aprendamos de los niños y seamos humildes. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 6, del 5 a 7a. Los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. Si ellos ven que nuestro amor a Dios y el deseo de agradarle son la base de nuestras acciones, aprenderán a vivir una vida que glorifique a Dios. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Marcos 10, 14 y 15. Jesús reconoció el valor de los niños y los puso como ejemplo de cómo debemos recibir el reino de Dios. ¿Has visto a un niño recibir un regalo? Lo admira y muestra su agrado dando saltos y riendo.
Así es como debemos recibir el reino de Dios en nuestros corazones, con mucho gozo, valorándolo como el tesoro más preciado que jamás podríamos recibir. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Marcos 9:37. Cuando recibimos a un niño, estamos recibiendo a Jesús. Él se identificaba con el corazón sencillo y abierto de los niños. Veía en los niños que los rodeaban características suyas, como la humildad y la sinceridad. Él tomaba de su tiempo para abrazar a los niños. Los reconocía como personas valiosas. De la misma forma, nosotros debemos valorar a los niños que Dios pone en nuestro camino, no solo a nuestros hijos, sino a todos los niños que nos rodean. No olvidemos de orar por ellos. Abramos nuestros brazos y nuestros corazones y aprendamos a apreciarlos. Todos deberíamos ser como niños. Qué frase tan llamativa, desafiante y hasta controversial, si se quiere, en el mundo en el que estamos viviendo. Pero sin embargo, es uno de los desafíos que nos planteó Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Sean como niños. Y queremos invitarlos a que nos acompañen a leer la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos 1 al 4. Dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Saben que si prestamos atención al contexto en el que se da esta escena, en el Evangelio de Marcos, que tiene este mismo pasaje relatado, nos cuenta que Jesús estaba en Galilea con sus discípulos y van de viaje hacia Capernaum. Y es en este viaje que los discípulos se ponen un poco a discutir quién va a ser el mayor, el más grande, el más importante de ellos en el reino de los cielos. Y en el mismo viaje Jesús vuelve a hablarle a sus discípulos acerca de que Él iba a morir, acerca del sacrificio que se avecinaba, que Él iba a hacer, que iba a ser castigado y que iba a morir. Y es en este contexto que los discípulos vienen a Jesús a hacerle esta pregunta: Señor, ¿quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús hacía algo sumamente llamativo ahí, ¿no? Porque nos cuenta la Biblia que Jesús toma a un niño y lo pone en medio. Jesús va a darles una enseñanza a sus discípulos y decide apoyar esa enseñanza con una ilustración. Y entonces improvisa una especie de lección objetiva y se vale de un niño que lo toma y lo pone en medio para llevar la atención de los discípulos hacia ese niño. Ahora, es interesante pensar por qué Jesús elige un niño. Porque los niños en la sociedad de la época de Jesús no tenían la misma importancia y la misma valoración que tienen en la sociedad de hoy. Los niños en ese momento no eran escuchados, no se les consultaba, no tenían un espacio para opinar. Hasta podríamos decir que eran medio una molestia corriendo por ahí, metiéndose en todos lados, pero no tenían un lugar en la sociedad donde uno podría pensar que eran alguien para mirar, para aprender de ellos. Y es a ellos, a aquellos que eran los menos importantes y valorados de la sociedad, a los que elige Jesús para ponerlos como ejemplo y los pone en medio de sus discípulos como ejemplo de la enseñanza que Él les iba a dar, y les dice que así tenían que ser como niños. Ahora, ¿qué quería decir Jesús con eso? ¿Qué le estaba pidiendo Jesús a los discípulos y qué nos está pidiendo hoy a nosotros? Nos está pidiendo que seamos imprudentes, nos está diciendo que seamos inmaduros, nos está diciendo que no le tengamos miedo al peligro, que nos conduzcamos en la vida de una forma sin responsabilidad. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús realmente? Es más, si nosotros vamos a otras frases de Jesús, por ejemplo en Mateo 10:16, Él nos dice que tenemos que ser prudentes o astutos como una serpiente. ¡Qué comparación!, ¿no? En 1 Corintios 3,
Pablo dice que no pudo dar alimentos sólidos sino leche porque eran inmaduros. En 1 Corintios también 14, Pablo nos desafía a no ser infantiles sino maduros en la forma de pensar. Y en Efesios 4, 14 y 15 dice que no tenemos que ser fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, o sea que nos arrastra cualquiera porque no tenemos pensamiento propio, no tenemos razonamiento, cualquiera nos convence. Eso es lo que Jesús nos estaba planteando, es lo que nos pedía. Claramente que tenemos que hacer un balance entre las dos cosas. Tenemos que hacer este balance entre ser niños, pero a la vez también ser maduros. ¿Y cómo se hace este balance? ¿Cómo puedo ser un niño maduro? ¿Qué es lo que realmente significa esto? Y Jesús mismo nos da la respuesta, porque sobre el final del pasaje que leímos, Jesús hace foco en la actitud de los niños de humillación. ¿Sí? Jesús hace foco en una actitud de los niños que es la humillación. Y claro, la sociedad de hoy, la sociedad moderna, le ha dado una connotación muy negativa al humillarse. Sin embargo, Jesús valora esa actitud, y no solo la valora, sino que dice que tenemos que tener esa actitud para poder acceder al reino de los cielos. Y pensando en esto, queríamos invitarlos a pensar en 3 características que se deducen o se infieren de una actitud de humillación, y que por supuesto las encontramos en los niños, que son a quienes el Señor eligió para poner de ejemplo de humillación. Y la primera característica que quisiéramos analizar es la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Qué es ser humilde? Si nosotros vamos al diccionario, el diccionario nos da estas acepciones. Dice: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Otra acepción dice sumisión o rendimiento. Otra más dice que no hace ostentación de sus virtudes. Y la verdad es que los chicos, cuando son chiquitos, naturalmente son humildes, porque ellos no son reticentes a aceptar la ayuda, aceptan la ayuda con normalidad, con naturalidad, no se creen autosuficientes, no se creen que ellos lo pueden todo, y es más, cuando son ayudados no hacen después alarde de que se los ayudó porque ellos se lo merecen o son buenos. Y lo cierto es que a medida que van pasando los años, esas realidades cambian, porque aparecen en nosotros el ego, aparece en nosotros la soberbia, aparece el orgullo, y nos empezamos a creer que somos los mejores, que somos los que mejores hacemos las cosas, que somos los únicos que sabemos cómo se debe hacer, que somos los únicos que tenemos la opinión correcta. Y la humildad es algo que se va perdiendo cada vez más, y nos volvemos adultos soberbios. Lamentablemente esa condición se ve muchas veces en la iglesia. Santiago, en capítulo 3, versículo 16, dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Claramente, si hay celos y hay contención, es porque no hay humildad. Si nosotros fuéramos humildes, no tendríamos celos de los demás. Sería fácil que reconozcamos nuestra necesidad en primer lugar de Dios y también de nuestros hermanos. Sería fácil que aceptemos que nuestra opinión no es la única que vale, sino que tenemos que llegar a un consenso en las opiniones. Y saben que la humildad no es algo que puedo elegir practicar o no practicar. En la Biblia es una orden, es una condición para recibir la bendición de Dios. Nosotros podemos ver en Daniel 10:12 que dice que Dios escuchó la oración de Daniel porque Daniel se humilló. Nosotros vemos en 2 Crónicas 7 que la condición para que Dios derrame bendición es que el pueblo se humille delante de él. Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, Pablo nos dice que nadie debe tener un concepto de sí mayor del que debe ser, sino que tenemos que pensar de nosotros con cordura. Y Jesús dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo esto deja bien en claro que la humildad es una condición indispensable
para una correcta relación con Dios, como así también con cada uno de mis semejantes. En los versículos 8 y 9 del Salmo 25 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y de esto podemos deducir otra de las características que subyacen a una actitud de humillación, al ser humildes, y es la de ser enseñables. ¿Qué es esto de ser enseñables? Alguien enseñable es alguien al que se le puede enseñar con facilidad. Y saben que en el caso de los niños, que es el ejemplo que Jesús eligió en este pasaje que estamos reflexionando juntos, el ser enseñados, el aprender, es una de sus actividades más normales, más naturales, más cotidianas. Se encuentran en la etapa de la vida en la que mayor cantidad de cosas aprenden y mayor cantidad de cosas les son enseñadas. Y ellos aceptan esta condición de ser enseñables con total naturalidad. Están acostumbrados a que todos los que los rodean sepan más que ellos, o la gran mayoría. Así que aceptan el ser enseñados sin problema. Y no tienen un conflicto con no saber. Si algo no lo saben, lo preguntan y son curiosos y insisten, y si no les queda claro, repreguntan hasta que comprenden y les cierra la explicación que nosotros le hemos dado. No tienen un conflicto con esto. Y saben que yo pensaba que, claro, en esto de ser enseñables se juegan dos cosas. Una es la de reconocer que yo no sé, y la otra es la de reconocer que otro sabe más que yo y puede enseñarme. Y es interesante pensar esta situación desde dos ejes distintos, ¿no? Hacia el Señor en un eje vertical y hacia nuestros hermanos en un eje horizontal. ¿Cuántas veces nos cuesta, aún frente al Señor, cuando somos adultos, llegar a reconocer que no sabemos? Generalmente nuestras oraciones tienen que ver más con aquello que necesitamos, con Señor, obra en esta situación, Señor, soluciona esto, Señor, pone tu mano aquí. Por supuesto que está muy bien, pero yo pensaba que a veces muchas de nuestras oraciones son casi más un Señor, soluciona este lío que ya hice, y por ahí no somos tan proclives a llegar al Señor, diciéndole: Señor, no sé vivir, no sé administrar mis relaciones, no sé administrar mis recursos, no soy bueno en la administración del dinero, no soy bueno en mis reacciones frente a los demás, un sinfín de cosas. En definitiva es: Señor, no sé y necesito que me enseñes, necesito que me des de tu sabiduría para aprender a vivir, porque no sé vivir solo si vos no me guías. Ser enseñables frente al Señor. Y decíamos recién también en un eje horizontal hacia nuestros hermanos, y quizá acá nos cuesta más todavía, ¿no? Porque cuando somos grandes ya empieza a jugar el orgullo, esto de decir: ¿cómo yo voy a decir que no lo sé? Si yo tengo tanto tiempo de caminar con el Señor, o tanto tiempo en la iglesia, o yo me he preparado secularmente y he obtenido un título, o tengo estudios teológicos, ¿cómo voy a decir que no sé? Y la realidad, hermanos, es que todos no sabemos, y todos necesitamos ser enseñados por nuestros hermanos también, porque todos vamos caminando con el Señor, teniendo distintas vivencias que nos van dando experiencia, y esas vivencias y esa experiencia puede ser de bendición para otro hermano. Entonces tengo que saber brindarme para poder enseñarle a otro, y también ser enseñable y humilde para recibir de mi hermano el consejo, la enseñanza que él puede darme, porque él tiene sus vivencias, su experiencia, lo que el Señor ha tratado con él y en su vida, y eso puede serme de bendición a mí, puede ayudarme en mi vida, y aún puede ahorrarme de recorrer un montón de camino que quizá él ya hizo, y me puede ayudar con eso. Así que ser enseñables, importante característica que podemos deducir de una actitud de humillación y de humildad. Y por último, en Mateo 11:29 el Señor dice, es el Señor el que habla acá: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. El manso y humilde de corazón descansa, reposa en su Señor, porque confía en su Señor. Y esta es la tercera característica que quisiéramos pensar, el confiar. Los niños confían, creen, tienen fe por naturaleza. Aquello que les decimos, ellos lo creen. Si papá o mamá se comprometen con algo que van a hacer o algo que van a traer, ellos no tienen dudas. Es así. Dijo que lo va a traer, dijo que lo vamos a hacer y ya está. Así lo toman, así lo creen y así lo esperan. Y seguramente muchos tendremos experiencias de cosas que hemos prometido a algún niño y que se ha encargado paulatinamente de recordárnoslo hasta que hemos cumplido con eso. Porque los niños no se ponen a pensar, pero cómo lo va a hacer, pero iba a poder, iba a tener el tiempo y le va a alcanzar el dinero y será un producto de temporada. Nada de eso piensan. Si nosotros le dijimos, te voy a traer esto o vamos a ir a hacer esto, ellos creen que es así. Los niños tienen una fe sencilla, simple, pura. Creen lo que le dice el adulto, creen lo que le dice papá, creen lo que le dice mamá y no se ponen a pensar cómo se las va a arreglar para cumplir eso. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los niños tienen certeza y convicción y no dudan. Pero saben que a medida que vamos creciendo, los adultos comenzamos a minar nuestra confianza, nuestra fe con nuestras inseguridades, nuestras dudas. Y parecería que comenzamos a medir al Señor por la medida de nuestras limitaciones. Y qué importante sería, hermanos, que podamos recuperar ese confiar de los niños, ese confiar sincero, sencillo, reposado en nuestro Señor, sabiendo que Él está en control de nuestra vida y de todas las situaciones. Seguramente ninguno de nosotros nunca vio un niño que no durmió durante toda la noche preocupado por su futuro, pero a veces a los adultos esto sí nos pasa. Entonces debemos confiar, como confía un niño, en nuestro Papá del cielo. Debemos descansar en Él con humildad, sabiendo que Él está en control de todas las situaciones de nuestra vida y que todo lo que sucede Él lo permite por algo y está dentro de su propósito y de su plan para cada uno de nosotros. Y es por esto que Jesús, ante las preguntas estas de sus discípulos acerca de quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, parecería como que Jesús les dice, ¿quieren saber de qué se trata esto, muchachos? Se trata de humillarse. Se trata de ser humildes, se trata de ser enseñables, se trata de aceptar que no pueden y confiar y reconocer que sin mí no pueden hacer nada. Creo que un poco esto es lo que parece que el Señor le quiere decir a los discípulos al ponerles un niño en medio que era el más débil, podríamos decir, de la sociedad de ese momento, uno de los más débiles, como ejemplo. ¿Quieren saber qué hay que hacer para ser grandes? Se trata de esto. Se trata precisamente de hacerse bien chiquitos. Uno de los aspectos más sobresalientes de las enseñanzas de Jesús es que son aplicables a todas las personas, a cada uno de los seres humanos. Obviamente cada uno en su condición. Entonces es bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me corresponde hacer con esta enseñanza de Jesús? ¿Qué acciones concretas puedo realizar para aplicar esto que Jesús me está enseñando? Y la verdad es que eso va a depender de cuál sea mi situación personal frente a Dios. Y sin dudas, el principal acto de humillación y primero que tenemos que tener los hombres y las mujeres frente a Dios es el de reconocer que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que todos vivimos separados de Dios y que todos tendemos a hacer las cosas mal y que aquellas
cosas que hacemos mal, aquellos errores que cometemos, ofenden la santidad de Dios. Y eso hace que estemos separados de Dios y no podamos tener una relación íntima con Él. Pero también la Biblia nos enseña que Dios nos ofrece la solución a esta separación, y esa solución está en la obra que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús vino a la tierra y sufrió y murió en la cruz y resucitó al tercer día, lo hizo para pagar el precio, el castigo que los pecados de toda la humanidad merecían. Y por eso, por esa obra de Jesús, tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios si creemos en Él y si nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso, si usted o si vos no tienen aún una relación con Dios, nunca han pensado acerca de estas cosas, hoy queremos invitarte a que puedas hacerlo, a que pienses cómo está tu relación delante de Dios y a que tomes la decisión de llevar adelante este acto de humildad y de humillación delante de Dios, de reconocer que sos pecador, de reconocer que haces las cosas mal, que has vivido lejos de Dios hasta ahora, pero que querés recomponer esa relación y que querés aceptar la obra que Jesús hizo en la cruz para tu salvación. Te invitamos a que puedas pensar en esto y que puedas tomar esta decisión y decirle a Dios con palabras sencillas, que reconoces tu necesidad de Él, que te arrepentís de que has vivido separado de Él todo este tiempo, que te arrepentís de tus pecados y que crees que la obra que Jesús hizo en la cruz para salvarte es una realidad en tu vida y puede darte el perdón por tus pecados. Ahora, una vez que ya hicimos esto, una vez que reconocimos nuestra situación de pecadores delante de Dios y Dios nos hizo una nueva criatura, que es lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús nos enseña, esta condición de humildad es algo que tenemos que seguir persiguiendo. Esta actitud de humillación, esta actitud de sometimiento, es algo que deliberadamente tenemos que practicar. Es algo que tenemos que buscar. No es algo que nos va a surgir por naturaleza. A nadie le es fácil, a ninguno de nosotros nos es fácil practicar la humildad, a ninguno de nosotros nos es fácil humillarnos, pero es algo que tenemos que perseguir. El pasaje que leímos anteriormente de Jesús decía que aquel que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y la verdad es que esto es algo que tenemos que perseguir. Tenemos que buscar acciones concretas para humillarme en primer lugar delante de Dios y también delante de mis semejantes. Delante de Dios a veces nos resulta más natural y más fácil, porque sabemos quién es Dios y sabemos quién somos nosotros. Con la sencilla situación de analizar quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos ayuda a ubicarnos la necesidad que tenemos de Dios y cómo tenemos que ponernos en una actitud humilde frente a Él, en una actitud enseñable frente a Él y en una actitud de reposo también y de paz y de tranquilidad frente a Él como consecuencia de esa confianza. Ahora, a veces entre los hermanos es un poco más difícil, practicarlo. ¿Por qué? Porque esta condición de humildad, este llamado a humillación es ida y vuelta, es de los dos lados. Y a veces quizás sinceramente pensamos y decimos, bueno, pero si yo me humillo y el otro nos humilla, entonces siempre va a prevalecer la idea de otro. Y la verdad es que a mí no me toca juzgar al otro, a mí me toca cumplir con lo que Dios me pide a mí. Y la bendición de Dios va a ser para aquel que cumpla con lo que Dios dice, no para aquel que trata de por sus propios medios prevalecer. Esa no es la actitud que Dios nos manda hacer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Así que nos animamos a todos a ser intencionales en practicar la humildad, en practicar la humillación, tanto delante de Dios, aceptando nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él, como también de cada uno de nuestros hermanos, reconociendo que su opinión es válida, que Él es más importante que yo, como dice Pablo, y en esa situación donde todos nos humillamos unos a otros, es donde funcionamos correctamente como cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, pongamos manos a la obra. Pongámonos a trabajar en nuestra humildad, en nuestra humillación, en cada situación, en cada relación. Trabajemos por ser humildes. Trabajemos
por humillarnos, porque todos deberíamos ser como niños. Bueno, y así llegamos al final de esta reunión que esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y no me quiero despedir sin antes desearles de parte de la Escuela Bíblica un muy feliz Día del Niño a todos nuestros niños. Decirles que lo disfruten, que puedan divertirse, que puedan jugar mucho y también que sean muy felices. Y también les quiero dejar un consejo que está basado en 2 textos que encontramos en la Biblia. Y dice así: sé fuerte y valiente, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará, porque ¿sabes qué? Siempre va a estar a tu lado. Y ahora sí, para terminar, les voy a pedir que podamos estar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos das, por todo lo vivido, por tu cuidado, tu protección diaria, Señor, tu provisión. Gracias por tu gran amor y por la salvación de nuestras vidas, Señor. Y en este día también es tan especial, te quiero pedir que también estés bendiciendo a cada uno de los niños, Señor, que los puedas proteger, que los puedas guardar de todo mal. Y es nuestro deseo, Señor, que ellos nunca se aparten de tu camino. También al comenzar esta nueva semana te queremos pedir, Señor, de que también nos estés guardando y protegiendo, que nos ayudes a vivir en santidad, Señor, y que todo lo que hagamos pueda ser realmente de tu agrado. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan todos una muy buena y bendecida semana.